Capítulo 1, primera parte. La realidad de ser altamente sensible, la sensación equivocada de ser imperfecto. En este capítulo descubriré la realidad básica de esa cualidad suya y el modo en que lo convierte en una persona diferente de las demás. También descubrirá el resto de su personalidad heredada y abrirá los ojos acerca de la visión que su propia cultura tiene de usted. Pero antes de nada, tendrá que conocer a Kristen. Ella pensaba que estaba loca. Kristen fue la 23ª entrevistada de mis investigaciones sobre paz. Kristen era una estudiante universitaria muy inteligente y de mirada clara. Así que dio comienzo a la entrevista, pero enseguida su voz se quebró. «Lo siento», susurró. «Pero la verdad es que me apunté para verla porque usted es psicóloga y quería hablar con alguien que pudiera decirme, se le quebró la voz acá, si estoy loca». La observé con simpatía. Obviamente se sentía desesperada, pero no había dicho nada que me pudiera indicar algún tipo de enfermedad mental. Aunque para entonces yo ya estaba escuchando de un modo bastante diferente a personas como Kristen. Lo intentó de nuevo, como si temiera darme tiempo para responder. «Me siento tan diferente. Siempre me he sentido así. No estoy queriendo decir, punto suspensivo, quiero decir que mi familia ha sido estupenda. Tuve una infancia casi idílica, hasta que tuve que ir al instituto. Aunque mi madre dice que yo siempre fui una niña gruñona». Respiró profundamente. Le dije algo tranquilizador y Kristen se lanzó de nuevo. Pero en la guardería tenía miedo de todo, incluso de las clases de música. Cuando nos pasaban los botes y las cazuelas para aporrearlos, me tapaba los oídos con las manos y lloraba. Parecía encontrarse muy lejos, con los ojos brillantes a causa de las lágrimas. Continúa y dice: «En primaria siempre fui la preferida de los profesores, aunque solían decir que yo estaba embobada». Su embobamiento la llevó a que fuera sometida a una sucesión angustiosa de pruebas médicas y psicológicas, en un principio para comprobar si había retraso mental. El resultado fue, sin embargo, que la inscribieron en un programa para superdotados, algo que no me sorprendió. Pero aún así, el mensaje seguía siendo este: hay algo que no va bien con esta niña. Le examinaron la audición, todo correcto. En cuarto curso le hicieron un escáner cerebral pensando que su introversión se debía a ataques de epilepsia, pero su cerebro también era normal. ¿Cuál fue al cabo el diagnóstico final? Que tenía un problema de sobreexposición estimular, pero el resultado fue una niña que se creía defectuosa. Especial, pero profundamente incomprendida. El diagnóstico fue correcto hasta cierto punto. Las PAS asimilan muchísimo, asimilan todos los matices y sutilezas que los demás no captan. Pero lo que para muchos es normal, como la música a alto volumen o las aglomeraciones, puede ser excesivamente estimulante y por lo tanto estresante para las PAS. La mayoría de las personas ignoran las sirenas, las luces brillantes, los olores extraños, el desorden y el caos. Sin embargo, las PAS se ven alteradas por todo esto. Casi todas las personas pueden sentir los pies doloridos después de un día entero en un centro comercial o en un museo, pero están dispuestas a continuar si se les propone una fiesta nocturna. Las PAS necesitan algo de soledad después de un día así. Se sienten agobiadas y sobreactivadas. Al cruzar una sala, la mayoría de las personas quizá tomen nota del mobiliario, de la gente, de todo lo que hay allí. Las PAS pueden tomar conciencia al instante de si a esas personas les gusta estar allí o no, de su talante, filias y fobias,
de lo fresco o viciado del aire, de la personalidad del que dispuso el decorado, etc. Sin embargo, si usted es una paz, le va a resultar difícil comprender que cuenta con una capacidad notable. ¿Cómo va a comparar usted las experiencias internas? No es nada fácil. Normalmente, usted es consciente de que no es capaz de tolerar lo que pueden tolerar otros. Pero ¿acaso olvida que usted pertenece a un grupo de personas que ha demostrado en muchas ocasiones gran creatividad, intuición, apasionamiento y esmero? Rasgos todos ellos valorados muy positivamente en esta sociedad. Sin embargo, en el lote hay otras cosas. Nuestra sensibilidad nos lleva a ser cautos y orientados hacia adentro, además de hacernos necesitar algún tiempo más de soledad. Y dado que las personas que no son así, la mayoría, no comprenden esto, se nos ve como tímidos, retraídos, débiles o el mayor de los pecados, insociables. Temiendo que nos pongan estas etiquetas, intentamos ser como los demás. Pero eso nos lleva a una posterior sobreactivación y angustia. Y entonces eso hace que nos etiqueten como neuróticos o locos, atribución que nos acabamos autoadjudicando. El peligroso año de Kristen. Más pronto o más tarde, a todo el mundo les resulta estresante las experiencias de la vida, pero para las paz reaccionan más ante los mismos estímulos. Si usted ve esta reacción como parte de un defecto básico, intensificará el estrés ya presente en cualquier crisis vital. Luego, vendrán los sentimientos de desesperanza y desprecio hacia uno mismo. Kristen, por ejemplo, tuvo una crisis así durante el año en que comenzó sus estudios universitarios. Había ido a un discreto instituto privado y nunca había estado lejos de casa. De repente se encontró viviendo entre extraños, peleando por cursos y libros entre multitudes y siempre sobreestimulada. Luego se enamoró, rápida e intensamente como suelen hacerlo las paz. Poco después fue a Japón para conocer a la familia de su novio, hecho que tenía buenas razones para temer. Y fue mientras estaba allí cuando, según sus palabras, se vino abajo. Kristen nunca se había visto a sí misma como una persona ansiosa, pero de pronto, en Japón, se vio superada por sus temores y empezó a tener problemas con el sueño. Después cayó en una depresión. Atemorizada por sus propias emociones, perdió la confianza en sí misma. Su joven novio no pudo aceptar su locura y puso fin a la relación. Para entonces, ella había vuelto a clase, pero temía fracasar también en esto. Kristen se encontraba ante un abismo. Se quedó mirándome después de relatarme entre sollozos lo último de su historia. Después oí hablar de esta investigación, me comentaba, de lo de ser sensible y pensé, ¿puede ser esto lo que me pasa a mí? Le dije que, como es lógico, no podía estar segura a partir de una conversación tan breve, pero que creía que sí, que su sensibilidad en combinación con todas aquellas tensiones podría explicar muy bien su estado mental. Y así tuvo el privilegio de explicarle a Kristen cómo era ella misma, una explicación que obviamente hacía tiempo que merecía. La definición de alta sensibilidad, dos hechos igualmente significativos. Hecho 1. Todas las personas, sean paz o no, se sienten mejor cuando no están aburridas ni activadas. Cualquier persona realiza mejor cualquier tipo de tarea, sea entablar una conversación o jugar en el Super Bowl, si su sistema nervioso está moderadamente alerta o activado. Poco nivel de activación y uno se sentirá torpe e ineficaz.
Para cambiar ese estado físico de baja activación, bebemos café, ponemos la radio, llamamos a un amigo, entablamos conversación con un completo extraño, cambiamos de carrera, cualquier cosa. En el otro extremo, una activación excesiva del sistema nervioso hace que la persona se sienta tensa, difícil de manejarse y confusa. No podemos pensar, el cuerpo no coordina bien, nos sentimos fuera de control. También aquí tenemos muchos modos de corregir la situación. En ocasiones, descansamos o buscamos el silencio mental. Otros buscan el alcohol o se toman un Valium. El nivel de activación más adecuado se encuentra más o menos en el centro. De hecho, uno de los hallazgos más sólidos de la psicología es el de la necesidad y el deseo de un nivel de activación óptimo. Es una verdad para todos, incluso para los niños. Los niños detestan el aburrimiento, pero también el sentirse abrumados. Hecho 2. Las personas difieren considerablemente en la intensidad a la que se ve estimulado su sistema nervioso ante la misma situación y bajo un mismo estímulo. Esta diferencia es en gran medida heredada, además de ser ciertamente real y normal. De hecho, se puede observar en todos los animales superiores, ratones, gatos, perros, caballos, monos y humanos. Dentro de cada especie, el porcentaje que es muy sensible a la estimulación es normalmente muy parecido, alrededor del 15 al 20%. Del mismo modo que, dentro de cada especie hay especímenes un poco más grandes que otros, también los hay más sensibles. De hecho, mediante una cuidadosa cría de animales, el emparejamiento de los más sensibles puede generar un linaje sensible al cabo de pocas generaciones. En definitiva, entre las características innatas de temperamento, esta es la que genera las diferencias más espectaculares y apreciables. Buenas noticias y noticias no tan buenas. Lo que se supone esta diferencia de activación es que usted se percata de niveles de estimulación que pasan inadvertidos para los demás. Y esto es así tanto en lo referente a sonidos como imágenes o sensaciones físicas sutiles como el dolor. No es que su audición, su visión o cualquier otro sentido sean más agudos. Muchas PAS llevan gafas inclusive. La diferencia puede hallarse en algún punto en su camino hacia el cerebro o en el cerebro en sí. En el hecho de que la información se procesa de una forma más elaborada. Somos más reflexivos en todo y clasificamos las cosas con una mayor precisión. Al igual que esas máquinas que diferencian las frutas según su tamaño, nosotros distinguimos 10 tamaños, mientras los demás distinguen 2 o 3. Esta apreciación más fina en las cosas sutiles lo lleva a ser más intuitivo, lo cual no es otra cosa que tomar información y elaborarla de un modo semiconsciente o inconsciente. El resultado es que usted suele saber sin más, sin darse cuenta de cómo lo sabe. Además, este procesamiento profundo de detalles sutiles lo lleva a tomar en cuenta más el pasado o el futuro. Usted simplemente sabe, simplemente sin explicación, sabe cómo las cosas toman el rumbo que toman o en qué va a resultar todo. Este es el sexto sentido del que habla la gente. Evidentemente, puede llevarse a engaño, del mismo modo que se puede engañar con la vista o con el oído, pero sus intuiciones son lo bastante acertadas como para que las PAS tengan la tendencia a ser visionarias, artistas altamente intuitivos o inventores, así como personas más conscientes, cautas y sabias.
Pero los inconvenientes de esta cualidad aparecen en niveles más intensos de estimulación. Lo que para la mayoría de la gente es moderadamente activador, para una paz es enormemente activador. Y lo que es enormemente activador para la mayoría de las personas hace que una paz se sienta ciertamente desbordada hasta que alcanza un punto de cierre denominado inhibición transmarginal. El primero en hablar de inhibición transmarginal fue el fisiólogo ruso Iván Pavlov, quien a comienzos del siglo XX llegó a la conclusión de que la diferencia hereditaria básica entre las personas era el tiempo que tardaban en alcanzar este punto de cierre, y que los que eran rápidos en alcanzar este punto de cierre tenían un tipo diferente de sistema nervioso. A nadie le gusta sentirse sobreactivado, tanto si es una paz como si no. La persona se siente descontrolada y todo su organismo le advierte de que se encuentra en apuros. La sobreactivación suele llevar a una merma en la ejecución de cualquier actividad. Evidentemente, esto también puede suponer un peligro. Incluso, cualquiera puede desarrollar un terror extra a la sobreactivación. Y, dado que un recién nacido no puede correr, ni pelear o ni siquiera reconocer el peligro, el mejor recurso que le queda es gritar ante cualquier novedad, ante cualquier cosa que resulte activadora, para que los mayores puedan venir a rescatarlo. Al igual que en el departamento de bomberos, nosotras, las PAS, respondemos fácilmente a las falsas alarmas. Pero solo con que nuestra sensibilidad sea capaz de salvar una sola vida, este rasgo nuestro habrá merecido la pena. De manera que sí, es cierto, cuando nuestro rasgo nos lleva a la sobreactivación, es un fastidio. Pero eso forma parte de un lote en el que también se incluyen muchas ventajas. Algunas cosas más acerca de la estimulación. La estimulación es algo que despierta al sistema nervioso, que llama su atención, que hace que los nervios disparen otra pequeña descarga eléctrica entre las muchas que emiten a cada momento. Normalmente, creemos que la estimulación es algo que viene de fuera, pero lo cierto es que puede venir de nuestro propio organismo, como ocurre con el dolor, la tensión muscular, el hambre, la sed o el apetito sexual, o bajo la forma de recuerdos, fantasías, pensamientos o planes. La estimulación puede variar en intensidad, como la potencia de un ruido, o en duración. Puede ser más estimulante debido a su carácter imprevisible, como cuando alguien se asusta con un bocinazo o un grito, o debido a su complejidad, como cuando en medio de una fiesta se escuchan 4 conversaciones a la vez, además de la música. Con frecuencia nos habituamos a la estimulación, pero a veces, creyendo que estamos habituados y que no nos va a molestar, de repente nos sentimos exhaustos y entendemos el porqué. Habíamos estado implicados con algo en un nivel consciente, mientras en realidad ese algo nos estaba desgastando. Incluso una estimulación conocida y moderada, como la de un día de trabajo, puede llevar a una paz a precisar de silencio al caer la noche. En ese momento, la mínima estimulación puede ser la gota que colme el vaso. Valore su sensibilidad. Recuerde las veces en que su sensibilidad lo ha salvado a usted o a otra persona del sufrimiento, de una gran pérdida o incluso de la muerte. En mi propio caso, toda mi familia y yo estaríamos muertos de no haberme despertado con el primer parpadeo de luz de un fuego que se declaró en el piso superior de la vieja casa de madera en la que vivíamos con mi familia. La estimulación puede ser aún más complicada debido a que el mismo estímulo puede tener significados diferentes según la persona.
Un centro comercial atestado durante las Navidades puede traerle a alguien el recuerdo de una salida de compra feliz con la familia y crearle un cálido espíritu festivo, mientras que a otra, que quizá fue obligada a ir de compras o tuvo que buscar regalos sin disponer de suficiente dinero o ni siquiera sabía qué comprar, puede traerle recuerdos poco felices de anteriores Navidades y llevarla a sufrir intensamente ante la misma situación. Una norma general es que cuando no tengamos control sobre la estimulación, nos vamos a sentir peor, mucho peor, si nos sentimos la víctima de alguien. Mientras somos nosotros los que ponemos la música puede ser placentera. Si el que la pone es el vecino, entonces puede ser molesta. Y si con anterioridad le hemos pedido ya que baje el volumen, entonces se convierte en una invasión hostil. Este libro puede hacer que usted se sienta incluso un poco más molesto cuando empiece a darse cuenta de que pertenece usted a una minoría cuyos derechos a recibir menos estimulación se suelen ignorar. Obviamente, sería magnífico que estuviéramos todos iluminados y tan desprendidos del mundo que todas estas cosas fueran incapaces de alterarnos. No es de sorprender que tantas paz acaben adentrándose en los senderos del espíritu. ¿Es la activación algo diferente de la ansiedad o el miedo? Es importante no confundir la activación con el miedo. El miedo crea activación, pero eso también lo hace en otros estados, como la alegría, la curiosidad o la ira. Aunque también nos podemos ver sobreactivados por pensamientos semiconscientes, o puede darse bajo niveles de activación que no generan ninguna emoción obvia. Esto sucede cuando estamos no tan activados. Con frecuencia no somos conscientes de lo que nos está activando, como ocurre en el caso de la novedad de una situación o un ruido, o con las muchas cosas que nuestros ojos están viendo. En realidad, existen diversas formas mediante las cuales ser activados y otras mediante las cuales sentirse activados, y difieren en el tiempo y según las personas. La activación puede manifestarse como rubor, temblores, palpitaciones, temblor de manos, pensamiento obnubilado, estómago revuelto, tensión muscular y transpiración de manos o de otras partes del cuerpo. Frecuentemente, las personas que se ven en tales situaciones no son conscientes de estas reacciones cuando tienen lugar. Por otra parte, hay personas que dicen sentirse activadas, pero cuya activación no parece manifestarse con estas formas. Además, ese término describe algo que todas estas experiencias y estados físicos comparten. Al igual que la palabra estrés, la activación es una palabra que transmite ciertamente algo que todos conocemos, aunque ese algo varíe mucho. Y, evidentemente, el estrés está estrechamente relacionado con la activación. Nuestra respuesta al estrés es activarnos. En cuanto nos percatamos de la activación, lo que queremos es darle nombre y saber cuál es su origen, con el fin de reconocer el peligro. Y con frecuencia pensamos que nuestra activación se debe al miedo. No nos damos cuenta de que el corazón nos puede estar palpitando con fuerza por el mero hecho de estar procesando una estimulación extra. También puede darse el caso de que los demás supongan que tenemos miedo, dada nuestra obvia activación, de manera que nosotros asimismo lo damos por hecho. Y entonces, al concluir que nuestra emoción es el miedo, nos activamos aún más y acabamos evitando la situación en el futuro, cuando hubiéramos podido calmarnos quedándonos allí y habituándonos a esta.
En el capítulo 5, cuando hablemos de la timidez, volveremos sobre la importancia de no confundir miedo con activación. Ese rasgo lo hace usted ciertamente especial. De la sensibilidad penden muchos frutos. Su mente funciona de un modo diferente. Por favor, recuerde que lo que viene a continuación es, por término medio, ninguna persona reúne todas estas cualidades. Recuerde que no todo el mundo tiene las mismas características a pesar de ser paz. Pero, si nos comparamos con las no paz, la mayoría de nosotros sí que las tenemos. Somos mejores a la hora de percibir los errores y evitarlos. Somos muy concienzudos. Somos capaces de concentrarnos profundamente, pero lo hacemos mejor sin distracciones. Somos especialmente buenos en trabajos que requieren vigilancia, precisión, rapidez y la detección de pequeñas diferencias. Somos capaces de procesar el material hasta los niveles más profundos de lo que los psicólogos denominan la memoria semántica. Con frecuencia, reflexionamos acerca de nuestro propio pensamiento. Somos capaces de aprender sin ser conscientes de haber aprendido. Nos afectan profundamente los cambios en las conductas y las emociones de los demás. Evidentemente, son muchas las excepciones, sobre todo en cuanto a ser concienzudos. Y no queremos justificarnos con esto. Se puede hacer mucho daño con la excusa de intentar hacer las cosas bien. De hecho, todos estos frutos tienen sus magulladuras. Estamos muy dotados, pero, cuando se nos observa, se nos controla el tiempo o se nos evalúa, es frecuente que no demostremos nuestra competencia. Nuestra mejor capacidad de procesamiento puede producirnos la sensación de que en principio no nos damos cuenta de nada, pero con el tiempo comprendemos y recordamos más que los demás. Este puede ser el motivo de que las PAS aprendan mejor idiomas, aunque la activación puede hacerlas menos fluidas en el habla. Por cierto, el hecho de reflexionar más que los demás acerca de nuestros propios pensamientos no significa que seamos personas centradas en nosotras mismas, sino que si se nos pregunta en qué pensamos, es menos probable que mencionemos que somos conscientes del mundo que nos rodea, y más que hablemos de nuestras reflexiones o meditaciones internas. Pero tampoco es menos probable que afirmemos estar pensando en otra persona. Nuestros cuerpos también son diferentes. En la mayoría de las PAS, nuestro sistema nervioso nos aporta esas características. Algunas de las características que nuestro sistema nervioso nos aporta son: especialista en movimientos motrices finos, buenos para mantener la calma, madrugadores, aquí son muchas las excepciones, más sensible a los estimulantes como la cafeína, a menos que estemos muy habituados a ellos, más del hemisferio derecho del cerebro, menos lineales y más creativos en un modo sintetizador, más sensible a lo que hay en el ambiente. Sí, eso significa más fiebre del heno y más erupciones cutáneas. En general, y una vez más, nuestro sistema nervioso parece diseñado para reaccionar ante experiencias sutiles, lo cual nos hace también más lentos de recuperación cuando tenemos que reaccionar ante estímulos intensos. Pero para las PAS no se encuentran constantemente en estado de activación. No somos activados crónicos. En la vida cotidiana o cuando dormimos, no estamos activados permanentemente. Simplemente la activación aumenta ante estímulos nuevos o prolongados. Ser una PAS no es lo mismo que ser neurótico, es decir,
estar constantemente ansiosos sin razón aparente. Por favor, no confundirse en esto.